Hola, muy buen día. Mi nombre es Teresita de Jesús Vázquez Ortiz. Soy estudiante de la licenciatura en Literaturas Hispánicas en la Universidad de Sonora y voy a compartir con ustedes este taller titulado Enigmas Literarios. Para comenzar, quiero recomendar que este taller sea impartido a alumnos que van de cuarto a sexto grado, debido a las actividades y a los ejercicios que vamos a desarrollar a lo largo del taller. Una vez dicho esto, pasamos al contenido. Bien, vamos a procurar desde un inicio acercar a nuestros alumnos y alumnas a el tema de los géneros literarios. Vamos a especificarles que cada género literario nace en un contexto histórico específico y que cada género también requiere de diferentes elementos que terminan por constituirlo. En este caso nos vamos a enfocar en el género policial y vamos a realizar una serie de pasos para lograr identificarlo y propiamente definirlo. Bueno, reconocemos que a final del siglo XVIII surgen dos aptitudes que se encargan, digamos, de resolver las situaciones de la vida humana. Esta es la racional y la irracional. La racional como lo que surge propiamente de lo lógico, de la lógica y de lo científico, y lo irracional como lo que nace de, digamos, más la individualidad y la intuición del ser humano. De aquí es que nace el género policial. Los temas que se desarrollan en este género pueden variar, van desde la fantasía, crímenes, fugas, búsquedas y persecuciones, y normalmente se presenta un enigma que debe resolverse mediante la lógica. Los personajes también que aparecen en esta narración son un tanto arquetípicos, puesto que encontramos la figura del detective o el inspector que se contrapone a la figura del espía o el asesino, generando pues obviamente una fricción en la trama. El ambiente que podemos encontrar normalmente se desarrolla en un espacio urbano, en habitaciones, digamos, cerradas, que generan una especie de un ambiente lúgubre. Y bueno, eso era en un inicio. Ahora es muy común que las situaciones se desarrollen en un espacio abierto, digamos en la calle, y esto le agrega a la historia nuevos personajes que pueden ser testigos que van en la vía pública y pues le da un giro distinto también a la trama. Y la trama pues gira en torno a un suspenso provocando cierta tensión en el espectador, y esto es para que se mantenga, digamos, una expectativa que despierta la curiosidad del espectador o del lector propiamente. La temática, como ya les comentaba, pues gira en torno a temas que se limitan propiamente a delitos o a un misterio por resolver, que esto es lo que termina por generar el suspenso en la trama. Y para finalizar, pues especificamos la estructura de estos textos. Reconocemos que el género policial se identifica por no llevar propiamente la estructura básica que conocemos de, digamos, de un cuento, de inicio, desarrollo y conclusión. El género policial se caracteriza por iniciar en una especie de media res, en una situación que ya está ejecutada, y nosotros vamos a partir de ahí para reconocer o identificar cómo es que se llegó a tal punto. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra actividad. Vamos a generar un catálogo de huellas dactilares y vamos a empezar a acercar a nuestros alumnos, digamos, a este discurso científico. Vamos a explicarles qué son las huellas dactilares desde este tipo de explicación, como les comento, una explicación o definición científica, qué son, para qué sirven y cómo es que nosotros interactuamos, digamos, con ella. Les voy a dejar aquí el listado de materiales que necesitamos para llevar a cabo la actividad, y les voy a dejar la imagen propia del catálogo que nosotros podemos realizar. Ahora pasamos a dar lectura a el texto de Los crímenes de la calle Morgan, del autor Edgar Allan Poe, precursor justamente del género policial. Voy a dar lectura solamente a las últimas escenas que aparecen en esta narración para identificar algunos de los elementos que comentábamos anteriormente. En el momento en que el marinero miró hacia el interior, aquí podemos notar que si fuera un inicio, ya desde en esta parte empezaríamos en un punto medio de la historia.
En el momento en que el marinero miró hacia el interior del cuarto, el gigantesco animal había aferrado a Madame L'Espanaye por el cabello, que entre paréntesis que la dama tenía suelto como si se hubiera estado peinando. Esto de que aparezca entre paréntesis nos puede funcionar más adelante como una especie de pista quizá. Y agitaba la navaja cerca de su cara, imitando los movimientos de un barbero. La hija yacía postrada e inmóvil, víctima de un desmayo. Los gritos y los esfuerzos de la anciana señora, durante los cuales le fueron arrancados los mechones de la cabeza, tuvieron por efecto convertir los propósitos probablemente pacíficos del orangután en otros llenos de furor. Hasta este punto podemos notar cómo es que se da una especie de similitud en el discurso, equiparando algunas otras escenas con hechos que realmente no están pasando en la historia. Con un solo golpe de su musculoso brazo, separó casi completamente la cabeza del cuerpo con la víctima. Esto es trágico, lo policial. La vista de la sangre transformó su cólera en frenesí, rechinando los dientes y echando fuego por los ojos. Saltó sobre el cuerpo de la joven y, hundiéndole las terribles garras en la garganta, las mantuvo así hasta que hubo expirado. Las furiosas miradas de la bestia cayeron entonces sobre la cabecera del lecho, sobre el cual el rostro de su amo, paralizado por el horror, alcanzaba apenas a divisarse. La furia del orangután, que sin duda no olvidaba el temido látigo, se cambió instantáneamente en miedo. Seguro de haber merecido un castigo, pareció deseoso de ocultar sus sangrientas acciones y se lanzó por el cuarto lleno de nerviosa agitación, echando abajo y rompiendo los muebles a cada salto y arrancando el lecho de su bastidor. Finalmente se apoderó del cadáver de Mademoiselle L'Espanaye y lo metió en el cañón de la chimenea, tal como fue encontrado luego. Ya una pista, un hecho ya propiamente descriptivo de lo que realmente sucedió. Tomó luego el de la anciana y lo tiró cabeza por la ventana. En momentos en que el mono se acercaba a la ventana con su mutilada carga, el marinero se echó aterrorizado hacia atrás y, deslizándose sin precaución alguna hasta el suelo, corrió inmediatamente a su casa, temeroso de las consecuencias de semejante atrocidad y olvidando en su terror toda preocupación por la suerte del orangután. Las palabras que los testigos oyeron en la escalera fueron las exclamaciones del espanto del francés, mezcladas con los diabólicos sonidos que profería la bestia. Poco me queda por agregar. El orangután debió de escapar por la varilla del pararrayos, segundos antes de que la puerta fuera forzada. Sin duda cerró la ventana a su paso. Más tarde fue capturado por su mismo dueño, quien lo vendió al jardín de Plantes en una elevada suma. Aquí digamos que ya se hace una recopilación de los hechos que realmente pasaron para que ocurrieran la tragedia o el misterio que estaba por resolverse. Le Bon fue puesto en libertad inmediatamente después que hubimos narrado todas las circunstancias del caso, con algunos comentarios por parte de Dupin en el buró del prefecto de policía. Este funcionario, aunque muy bien dispuesto hacia mi amigo, no pudo ocultar del todo el fastidio que le producía el giro que había tomado el asunto, y deslizó uno o dos sarcasmos sobre la conveniencia de que cada uno se ocupara de sus propios asuntos. «Déjelo usted hablar», me dijo Dupin, que no se había molestado en replicarle. «Deje que se desahogue. Eso aliviará su conciencia. Me doy por satisfecho con haberlo derrotado en su propio terreno. De todos modos, el hecho de que haya fracasado en la solución del misterio no es ninguna razón para asombrarse. En verdad, nuestro amigo, el prefecto, es demasiado astuto para ser profundo. No hay fibra en su ciencia, mucha cabeza y nada de cuerpo». Aquí ya se hace mención de la ciencia, del discurso científico, como decíamos, pues. Como las imágenes de la diosa Laverna, o a lo sumo mucha cabeza y lomos, como un bacalao. Pero después de todo es un buen hombre. Lo estimo especialmente por cierta forma maestra de gazmoñería, a la cual debe su reputación. Me refiero a la manera que tiene de ne savoir et expliquer ce que n'est pas. Y aquí finaliza la historia. Por último, vamos a procurar acercar a nuestros alumnos y alumnas a la redacción del género policial. Para ello vamos a hacerlo desde
la explicación de que el uso de los signos de puntuación es bastante importante, puesto que de acuerdo al orden que le demos dentro de la escritura, dentro de la gramática, vamos a darle un giro distinto a la trama. Para ello vamos a presentar aquí 3 ejemplos de un solo párrafo marcando distinto orden en cuanto a los signos de puntuación, y vamos a notar cómo es que se marca un nuevo panorama en la historia. Muy bien, con esto cerramos nuestro taller de enigmas literarios. Esperamos que realmente disfruten estas actividades y que, como nosotros, se conviertan en unos detectives. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por ver este video y hasta luego.